Muy buenas noches, familia, amigos, sean todos bienvenidos a nuestro servicio Viernes en Familia. Allí donde tú estás, yo quiero pedirte un favor, que puedas tomar tu celular y puedas compartir este enlace a tus familiares, a tus amigos, para que ellos también puedan ser edificados en esta noche. Y allí donde tú estás, quiero que puedas inclinar tu rostro, que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te alabamos, te honramos, te exaltamos en esta preciosa noche, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de podernos conectar a través de estos medios virtuales, Señor, para ser edificados como cuerpo de Cristo, Señor, a la luz de tus benditas escrituras, Señor. Que hoy, Señor, sea un tiempo de edificación, un tiempo de crecimiento, Señor, donde tu palabra se haga vida en nuestras vidas, Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda estar allí, Señor, en la comodidad de su casa, de su trabajo, donde se encuentren, Señor, atentos a escuchar, Señor, lo que tú has preparado de antemano, Señor, porque yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor, un canal para que tú, Señor, puedas hablar a tu pueblo, puedas hablar a tus hijos y pueda ser incrementado la vida de Cristo en nosotros, Señor. Te alabamos, te honramos y a ti sea toda la gloria, la honra en esta maravillosa noche. Nuevamente, bienvenidos, amados amigos y hermanos. Y hoy nuestra enseñanza se titula El poder de Dios es Cristo. Sí, hoy vamos a escudriñar las escrituras. Así que allí donde tú estás, espero que tengas tu agenda, tu Biblia en mano, porque hoy conoceremos, hoy estudiaremos un poco más de lo que Dios significa y representa para cada uno de nosotros, porque el poder de Dios es Cristo. Y quiero que me acompañen al libro de Segunda de Pedro 1, versículo 3, que nos dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Dios utilizó su poder para darnos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para que pudiéramos vivir como Él quiere. Así es, el deseo, el anhelo de nuestro Padre Celestial es que tú y yo vivamos como Él quiere, porque Él ha dispuesto de todas las cosas para eso. Por eso nos hizo conocer a Jesucristo, para que usted y yo ya no nos llamemos como nos llama el mundo o como nos quiere ver el mundo, sino como Él nos ve, como hijos, hijos amados, hijos que Él ha traído a este mundo para que podamos ser parte de su propósito eterno, para que le podamos disfrutar y le podamos manifestar en todo lo que hacemos. En toda la escritura se despliega diferentes porciones donde nos muestran acerca del poder de Dios. Nos muestran el poder de Dios como una potencia creadora, como energía, dominio, fuerza, autoridad, soberanía. Dios Padre se ha encarnado en Jesús, Dios Hijo, para reconciliar al mundo consigo mismo por el poder de su Espíritu Santo. Todo esto se ha hecho, ¿es para qué? Para que el mundo, el cual estaba perdido en sus delitos y pecados, pudieran reconciliarse con el Padre a través de su Espíritu Santo. Ese es el deseo del Padre, que nosotros podamos vivir como sus hijos, que el que aún no le reconoce, el que aún no entiende que ha sido colocado en esta tierra con un propósito eterno, que también puede reconocerlo a través de su Hijo Jesucristo. Aún
todavía muchas personas tienen un concepto errado acerca del poder de Dios. Para algunos el poder de Dios es una experiencia religiosa, o es un éxtasis, o es la emisión de sonidos extraños, o la proclamación de decretos, o tal vez de realizar diferentes manifestaciones externas a través de ritos y tradiciones. No, pero déjame decirte que ese es un concepto totalmente errado acerca del poder de Dios, porque ninguno de estos puntos es el poder de Dios. Ninguno de ellos lo representa, porque el poder de Dios es una persona. El poder de Dios, las escrituras nos muestran que es Cristo, el Hijo de Dios. Así como se titula nuestra enseñanza, el poder de Dios es Cristo. Aquel que se forma en ti, en mí como hijos de Dios y se manifiesta su poder. En Primera de Corintios 1:24, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, nos dice: en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Sí, el sacrificio de la cruz tenía un destino perfecto. ¿Era para qué? Para que Dios, a través de la muerte del Mesías, pudiera redimirnos a cada uno de nosotros, los cuales estábamos apartados de Él por nuestros delitos y por nuestros pecados. Y Él te eligió a ti, me eligió a mí. Tú y yo somos elegidos del Señor. ¿Para qué? Para manifestar su poder y su sabiduría. ¿No te parece que es algo extraordinario que nos ha dado el Padre? Por ende necesitamos conocerle, necesitamos poder manifestarle, no con nuestras fuerzas humanas, sino con su poder, el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. Si Cristo no es revelado, si Cristo no es formado, si no se encarna y no se manifiesta en nosotros, seguiremos viviendo de fábulas fantasiosas que nos muestran por todos lados. Y muchas veces esto nos hace presas fáciles de caer en engaños, en misticismo, en humanismo y muchas veces en caer hasta en hechicerías. En esta noche, yo quiero abordar 3 puntos claves acerca de las manifestaciones del poder de Dios. Ahí pueden haber muchísimas otras más, pero yo hoy voy a tocar 3 manifestaciones de ese poder extraordinario de Dios. Y la primera manifestación del poder de Dios la podemos evidenciar en la creación, que fue su primera manifestación del poder de Dios. Aquí podemos ver que la creación de este mundo en el que vivimos no la creó un ser humano, no lo creó, lo tuvo que haber creado alguien realmente poderoso y extraordinario, y ese fue Dios. Lo podemos ver en Romanos 1:20 que nos dice: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que hizo Dios. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa de no conocer a Dios. Nadie puede negar la existencia de Dios, porque la vemos a través de la creación, una creación perfecta, una creación extraordinaria, porque Dios lo hizo perfecto. Dicen las escrituras que todo lo que Él hizo ha sido perfecto. Ha sido algo que en su creación a Dios no se le escapó absolutamente
ningún detalle. Todo fue realmente hecho a la perfección. Y podemos ver en lo que nos rodea, en la naturaleza, en los animales, en absolutamente todo, vemos el poder de Dios. Vemos su divinidad, su perfección, su hermosura. ¿No le parece eso maravilloso? A través de las escrituras, la creación del mundo nos cita como testimonio que Dios es un Dios preciso, un Dios perfecto, donde manifestó su poder en esta creación tan perfecta. Alguien que a través de sus salmos, como lo es David, nos testifican de la existencia de Dios y los diferentes atributos nos lo muestran allí en sus salmos, la descripción de la perfección de Dios, su divinidad, su gloria, su carácter depositado en el poder de la creación. El Salmo 33:6 dice que con una sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Aquí resalta el poder de Dios tan maravilloso y tan extraordinario con su palabra. Dice la escritura que con una sola palabra hizo los cielos, el sol y la luna y las estrellas. Al igual, el versículo 7 de ese mismo Salmo 33 dice que y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. David en este salmo indica que Dios no solo creó los cielos, sino que también tiene el poder y la autoridad de controlarlo. Y su versículo 10 también de este Salmo 33 nos dice que Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. David en este salmo nos sigue contando que de la misma forma, Dios tiene el poder y la autoridad de permitir que las cosas se den o no se den. Así que nada se le escapa del poder y la autoridad de Dios. La creación es una de las manifestaciones de su poder, de su autoridad y de su dominio. Una segunda manifestación del poder de Dios en Jesús. Ese es nuestro segundo punto, el poder de Dios en Jesús. Isaías 9:6, lo voy a leer en la traducción, lenguaje actual, nos dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres, consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. En el Antiguo Testamento las profecías estaban relacionadas con el Mesías, con el que había de venir. Eso lo podemos ver en Isaías 9:6. El poder de Jesucristo no viene de este mundo, sino que viene de Dios. Porque a través de la llegada del Mesías, el poder de Cristo fue evidente en su nacimiento. Su nacimiento fue un nacimiento milagroso, porque María iba a dar a luz a un niño, el cual no había sido engendrado por hombre, sino que había sido engendrado por Dios. Nos lo muestra el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 34 al 37, que nos dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella
la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El poder de Dios se evidenció a través de los muchos milagros que podemos ver en las Escrituras, porque tú que escudriñas las Escrituras, lo has leído, todo lo que hizo el Señor a través de sus milagros. Pero vamos a centrarnos en el milagro del nacimiento del Mesías, de Jesús de Nazaret. El pueblo estaba anonadado por la evidencia del poder de Dios a través de esto. Dice Lucas 9:43, y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Jesús dejó bien claro que su poder se extendía más allá de un reino físico, porque era el poder de Cristo manifestado en Jesús. Sí, Cristo estaba depositado en Jesús. Lo pudimos ver, lo podemos leer en el desarrollo de todo su ministerio aquí en la tierra, a través de todos los milagros que él hizo. Él, a través de su personalidad, estaba manifestando a Cristo, estaba representando a Cristo. Porque cuando él hablaba, cuando él proclamaba el mensaje de Dios, sus palabras eran tan impactantes en todas las personas que le recibían. En todos los lugares donde el nombre de Jesucristo ha sido proclamado, vemos que hay transformación, vemos que hay cambios. Vemos que es el poder de Dios que se manifiesta en las personas y en los diferentes ámbitos donde Dios nos lleva a proclamar su palabra, a declarar su palabra a través de las escrituras, porque no somos nosotros, es Cristo manifestado en ti y en mí. Segunda de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como el espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez que nos parecemos más a Él. Así es, porque tú y yo hemos sido llamados a reflejar a Cristo, a reflejar su grandeza, su poder y su autoridad. Así que cuando tú llegas a un lugar, tú estás representando a Cristo. Y dicen las Escrituras que donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Así que cuando tú vas como representante de Cristo, tú llevas una palabra sanadora, una palabra libertadora, porque Cristo está en ti y es el Espíritu Santo obrando a través de ti. El poder de Cristo se vio manifestado en la vida de Jesús, ya que Jesús ha sido la única persona en toda la historia de la humanidad que jamás pecó, que vivió una vida perfecta, sin mancha alguna. Sí, él fue un hombre intachable, un hombre que caminó en total rectitud, en total perfección. No pecó, pero se hizo pecador para que tú y yo fuéramos inocentes, para que tú y yo fuéramos limpios, para que tú y yo fuéramos libres. Por un momento, yo te hago una pregunta o pregúntate a ti mismo, ¿quién crees que ha sido la persona más importante en toda la historia de la humanidad? ¿Tú qué responderías? Te pregunto a ti, que ya caminas en la fe de Dios. Bueno, y si aún no caminas, si es la primera vez que te conectas a un servicio como esto o escuchas una palabra como esta, pregúntate, para ti, ¿quién es la persona más importante de la humanidad? Yo en algún tiempo de mi vida me hice esa pregunta
y la recordé hoy en esta enseñanza. Indiscutiblemente, hoy en día lo tengo más que claro, que la persona más importante de toda la historia de la humanidad se llama Cristo Jesús. Pero usted me preguntará, ¿por qué? ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de esto? Jesús, quien portaba a Cristo, porque Cristo estaba encapsulado en él, nos dicen las escrituras que fue un hombre que caminó en esta tierra, que nunca tuvo siervos, sin embargo, le llamaban Señor. Nunca tuvo títulos, sin embargo, le llamaban maestro. Nunca tuvo medicinas, sin embargo, sanaba a los enfermos y le llamaban el gran sanador. Nunca tuvo ejércitos, sin embargo, los reyes le tenían miedo y respeto. Nunca ganó batallas militares, sin embargo, Cristo conquistó a toda la humanidad. Nunca cometió un crimen, sin embargo, fue crucificado como un criminal. Jesús nació, vivió, murió y fue sepultado en una tumba. Pero no se quedó allí porque al tercer día resucitó de la muerte. Todos los líderes del pasado, del presente y todos los que vendrán tienen algo en común, que todos nacerán, vivirán y morirán, pero nunca resucitarán de la muerte. Jesús es y será la única persona de toda la humanidad que vive y vivirá para siempre. En Cristo tenemos vida eterna. Tú y yo se nos ha entregado la vida eterna a través de Jesucristo. Así que disfrútala, valórala, atesórala, manifiéstala y vívela todos los días de tu vida. Y un tercer punto que quiero que toquemos es el poder de Dios en la vida de los santos. Así es. Tercer punto, el poder de Dios en la vida de los santos. Amados, debemos ser conscientes que ha sido el poder de Dios que ha transformado nuestras vidas, porque no ha sido por nuestras fuerzas, ni por lo que tú sepas, ni por la cuna en que naciste, ni nada externo. Tú has sido transformado, tú has sido hecho una persona nueva, se te ha dado una vida nueva, ha sido por el poder y la voluntad de Dios. Porque por nuestras fuerzas no podíamos hacerlo. Por nuestra voluntad como un ser natural no podíamos hacerlo. Necesitábamos un poder especial y es el poder de Dios manifestado a través de Cristo. Quiero que veamos en las Escrituras un ejemplo de la manera como el poder de Dios transforma la vida de una persona. Y vamos a tocar un ejemplo en particular y es la vida de Abraham. Abraham era un hombre que al comienzo de su vida tenía grandes dudas acerca del poder de Dios, pero que al final, en los diferentes procesos por los cuales le llevó la vida y le llevó el Señor, pudo entender que todo lo que sucedía, todo lo que había vivido era por el poder de Dios y por el propósito que Dios había colocado en la vida de Abraham. Al final, Abraham es un modelo de la fe para todos los cristianos y para todos los hijos de Dios. En los primeros años de la vida de Abraham, carecía del poder de Dios. Dice en las escrituras, vamos, yo no lo voy a leer, lo voy a relatar a grosso modo, pero usted lo puede leer a más detalle desde Génesis 12 en adelante. Dice que Abraham había recibido una revelación de parte de Dios donde le decía
que saliera de donde estaba él, que dejara su tierra y su parentela y que se dirigiera a la tierra de Canaán. Él obedeció. Pero resulta que cuando llegó allí se puso difícil la situación. Dice que se vino una hambruna a esta tierra y Abraham decidió salir de ese lugar por la situación que se estaba viviendo. Él se dirigió hacia Egipto. Eh, Paradójico esto, ¿no? Porque pareciera que él no había entendido lo que Dios le había enviado, lo que Dios le había hablado, ¿no? Porque él tomó una decisión que pareciera no haber sido tomada ni direccionada por Dios, porque Dios le había dado una promesa, una palabra a Abraham. Pero Abraham se sintió vulnerable de la situación en la cual se estaba viviendo en ese momento. Cuando él se dirigía hacia Egipto, él temía que los egipcios lo mataran para obtener a su esposa Sarai, porque él era una mujer muy bella, una mujer hermosa. Y para evitar esto, Abraham, le pidió a Sarai que dijera que era su hermana en vez de su esposa. ¿Cómo ven la situación? Como Abraham lo sospechó, uno de los egipcios, de hecho fue el faraón, deseó a Sara, la vio y dijo, wow, esa mujer la quiero para mí. La llevó a su casa. Como podemos ver, Abraham se encontraba en una situación bastante difícil por la decisión que habían tomado con su esposa de mentir realmente cuál era su situación. Es decir, en un momento dado, Abraham tomó la decisión incorrecta, porque pareciera ser que Abraham pensó que el poder de Dios solo era suficiente para protegerle cuando él se encontraba en el lugar correcto y cuando la gente en aquel lugar no había temor de Dios. Claro, Abraham se sintió que dijo, wow, yo desobedecí el mandato de Dios, él me dijo que fuera a Canaán y yo salí de ese lugar y me vine para Egipto. Por eso Dios no va a estar conmigo en este lugar. El poder de Dios no se va a manifestar en mí porque desobedecí. Pero vemos aquí qué necio consideramos el pensamiento de Abraham. Dios no solamente le protegió a él, sino que también protegió a su esposa. Eso lo podemos leer en las Escrituras. Yo te invito a que puedas leer todo el capítulo 12 de Génesis. ¿Qué resultó de todo esto? De toda esta situación que Abraham estaba envuelto en ese momento. Dicen las Escrituras que el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, que cuando el Faraón descubrió la causa que había tomado a la mujer de otro hombre, le entregó su esposa a Abraham e inmediatamente ordenó a ambos que se fueran de esa tierra. Sin embargo, el faraón les dio ovejas y ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos y plata y oro. ¿Qué vemos en esta situación? Que Abraham sobrevivió junto con su esposa. Y también vemos cómo prosperó en medio de esa situación tan adversa en la cual se vio envuelto en este momento, ya que pudo ver allí que Dios y su poder se manifestó en ese lugar, se manifestó en su vida, que fue gracias al poder de Dios que él salió de ese lugar, sobrevivió, que fue Dios el que preservó la vida de él y de su esposa. También vemos que en otra etapa de la vida de Abraham, él no creyó en el poder de Dios al darles un hijo, darles una descendencia, porque él confió más en lo natural que en el poder de Dios. Él dijo, no, yo ya estoy viejo, mi esposa está anciana,
ella es estéril. Él pensó fue en el plan B, en engendrar un hijo de la forma más fácil, primero adoptando a uno de sus siervos como hijo, y después el tener un hijo tomando como concubina a una sierva de su mujer, a Agar. Entonces, él no entendió que el poder de Dios era más que suficiente. Y vemos cómo milagrosamente ellos tienen esa promesa de Dios que se cumplió en el tiempo de Dios. Porque no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios donde se cumple lo que Dios ha predestinado para sus hijos amados. Aquí vemos que el crecimiento de la fe de Abraham va en una forma paralela a la creencia en el poder de Dios. Ya fuera el poder en darle a dos personas cuyos cuerpos estaban ya como muertos, con respecto al engendrar a su hijo, o el poder de resucitar a un hijo de la muerte, porque así nos lo muestra la escritura. Abraham, quien comenzó con fe, una fe pequeña, una fe, dice la escritura, como una semilla de mostaza. En el poder de Dios creció hasta tener una fe enorme. ¿Gracias a qué? Que él creyó en el poder de Dios. Porque es en el poder de Dios, mediante la fe, que nosotros podemos ver a Cristo manifestado, que podemos ver a Cristo obrando de manera natural y sobrenatural en nuestras vidas. Solo es así. Así como pudimos ver en las diferentes etapas de la vida de Abraham, también yo me vi reflejada allí. Tal vez tú también te encuentres en esa misma posición. Tal vez aún no evidencias el poder tan contundente de Dios. Pero en el momento en que empezamos a tomarnos de su mano, a creer en Él, a confiar en Él, a escudriñar su escritura, su palabra, empezamos a ver realmente el poder de Dios tan extraordinario manifestado en nosotros, depositado en nosotros, porque no es lo que va a venir ni lo que Él va a hacer. Él ya lo hizo, Él ya lo depositó, Él ya te lo entregó. Y es nuestra tarea el poder creerlo, el poder caminar en eso que Dios ya nos dio. Porque en Cristo estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque es el poder de Dios que nos garantiza la victoria de los santos. Y tú y yo somos uno de esos santos. Así que si tienes a Cristo, tienes garantizada la victoria. Porque nuestra fe no proviene del niño de Belén o del carpintero. Nuestra fe proviene de Cristo, del Cristo resucitado, ascendido, que reina en gloria y ha sido impartido al espíritu de sus salvados. Y tú y yo somos uno de ellos. Por ende, todo lo que Dios deposita dentro de nosotros es más que suficiente para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida y poderlas superar. Lo que ocurra fuera de nosotros, ya que es más poderoso el que está en nosotros. Así es, todo lo externo no puede ser más poderoso ya de lo que hay en nosotros. Y en ti y en mí está Cristo. Así que ya la victoria está garantizada. Ya la victoria nos fue dada. Si tú eres un hijo de Dios, tu victoria ya está, porque Cristo es nuestra victoria. Y Él es el que nos da el poder suficiente. ¿Suficiente para qué? Para afrontar todo lo que venga, lo que sobrevenga,
todas las situaciones que nos trae la vida, porque es que la vida es un transcurrir de diferentes situaciones, muchas veces agradables, algunas otras veces desagradables. Todos estamos en esta tierra. Por ende, no estamos ajenos, no estamos inmunes a esto. Pero si tú tienes a Cristo morando, viviendo dentro de ti, ya está más que garantizada que la situación va a estar superada. Amados, no podemos vivir nuestra vida sin Cristo, porque Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra confianza, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra roca firme. Así que yo te invito que allí donde estás puedas aferrarte a Cristo, porque la maravillosa verdad de las Escrituras es que Cristo vive su vida en y a través de ti, a través de nosotros, para que su gloria se manifieste. No le digas a Cristo que no podemos vivir la vida en Él. Él está disponible para vivir en y a través de ti, a través de mí, tanto como nosotros se lo permitamos, tanto como nosotros estemos disponibles para Él. Tú eres un hijo de Dios, tú posees el Espíritu de Cristo, porque se encuentra unido al Señor. Y tú y yo somos uno con Él. Segunda de Timoteo 1:7 nos lo dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que Cristo es nuestro poder, Cristo es nuestra fortaleza. Así que es tiempo de manifestar el poder de Dios, es tiempo de creer en el poder de Dios realmente. Donde quiera que tú vayas, Cristo va contigo. Donde quiera que Él te lleve, Cristo va contigo. En tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en la universidad, en todo lugar, hemos sido llamados a manifestar el poder de Cristo. Amén. Así es. Tú eres portador de la vida de Cristo. Sé responsable con lo que se te ha entregado. Sé responsable con lo que Cristo te ha encomendado. Así que disfrútalo, vívelo, manifiéstalo. Yo quiero que allí donde estás tú me acompañes a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos, Dios, en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de poder escudriñar tus escrituras, Señor, de indagar en ellas, Señor, de poder, Señor, evidenciar tu poder, tu majestuosidad en todo lo que tú has creado, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser partícipes de tu naturaleza divina, Señor, de ser partícipes de tu gloria, Señor, de todo tu poder, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, ser esas vasijas útiles en tus manos, Señor, por ser instrumentos de edificación, Señor, para tus santos, Dios. Y hoy, Señor, más que nunca, Señor, te damos gracias, Dios, porque nos sentimos privilegiados, Señor, de llamarnos tus hijos, Señor, de todo lo que tú has depositado en nosotros, Padre Celestial, porque todos los días vemos tu poder y tu autoridad manifestado en nosotros, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta preciosa noche, te damos la gloria, la honra y el poder, porque tú eres el único digno de recibirlo, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Feliz noche para todos. Que disfruten esta noche en familia. Bendiciones.